recordame que no te veo. Simón. ¿Perdón? Simón. Simón. Entonces, mira, voy a leer como en catarata algunas palabras que se dijeron, que me parece que descripciones de conceptos o palabras, guión concepto, que pareciera que se relacionan con la música que ustedes escucharon, que nosotros escuchamos. Con algunas yo me identifico plenamente, otras no tanto, pero, por ejemplo, es como cuando uno dice, yo digo etéreo, agresivo, severo, amigable, contrastante, fuerte, calma, lirismo, emoción, oscuridad. Ahí hay como una cosa que desliza mucho el plano de la expresión, me parece, ¿no? Pero grave, punzante, sutil, corpóreo, contundente, eh, quebrado, y ahí alguien hizo la acotación staccato, que es esa manera de quebrar, ¿no? O sea, a nosotros en este punto no nos interesa la técnica, ¿no? O sea, o cuál es la denominación técnico-musical específica del efecto que provocan ustedes esto que estamos hablando. Eso no nos interesa demasiado, ¿no? En realidad no nos interesa nada. Quizá en alguna etapa de mayor profundidad del trabajo, en algún caso en particular, sí convenga, supónganse, alguien que trabaje sobre esta idea de música quebrada, producida por este efecto staccato, que es una cosa métrica que se puede establecer claramente. Un músico, seguramente Ulises en algún momento nos puede explicar técnicamente qué significa eso, pero lo importante es cómo llega esa técnica a emocionarnos y en qué nos hace pensar. Entonces, todas estas cosas que yo leí, que las fui tomando de lo que dijeron hasta ahora, etéreo, agresivo, calmado, lírico, emocionante, oscuro, grave, etcétera, etcétera, quebrado, entre otras. Eh, bueno, o sea, movimiento, inquietud, sentimentalismo. Traté de traducir en el mismo plano diferentes palabras que ustedes las dijeron de cualquier forma, ¿no? Entonces, hasta ahí me parece, por ejemplo, más nostalgia, misterio, búsqueda, atemporalidad, juego, dijiste por ahí, Simón, creo, o sea, yo lo traduzco como lúdico, eh, dijiste como que te paseaba por la ciudad, y mientras vos, fíjate qué interesante me parece cómo surgió tu observación. Y fíjate si la tenés ahí a mano, yo me lo acuerdo más o menos, a ver, fíjate si lo tenés. Dijiste algo así como, mencionaste la ciudad y algo como si te paseaban por el cemento, una cosa por el estilo, ¿no? Me pareció una cosa por el estilo. Fíjate entonces cómo sin querer o de a poco vas, dice acá, nada más tengo tango, pero bueno, no sé qué pusiste ahí, Simón, pero digo, qué interesante cómo cuando vos hablas cuando mencionás cemento o ciudad, o inconscientemente ya registrás una imagen de ese concepto. Porque si yo digo una música grave, corpórea, fuerte, quebrada, amigable, apelo a diferentes eh, eh, yacimientos, digamos, de emociones o conceptos musicales. Pero todavía no le puse, yo puedo decir, por ejemplo, cuando decís oscuro, el concepto de oscuro puede representar tanto un concepto de carácter abstracto, simbólico, ¿no? Algo oculto, algo impenetrable, algo confuso, algo que esconde detrás de sí, o bien la oscuridad concreta, o sea, una noche, el color negro, o un color que tiene una variable tonal que lo convierte perceptualmente en algo oscuro, ¿sí? O sea, por un lado tengo el plano de la expresión, o sea, lo negro, y por otro lado tengo el concepto de oscuridad de lo cual lo negro es portador, ¿se entiende? Justo ahí coincide un poco esas dos. La misma palabra sirve tanto para el plano de la expresión, para el plano del contenido, según se lo tome literalmente o metafóricamente, ¿no? Entonces, digo, ahí en lo último que dijiste, Simón, me parece que se empieza a vislumbrar con más claridad o empieza a salir el plano de la expresión, cuando dice el cemento, la ciudad, ¿no? Entonces, y Katia también tiene una pista interesante cuando dice, bueno, a ver, yo digo que un vals, por ejemplo, es amigable, ¿no? O no quiero decir tampoco armónico, porque en realidad es una variable técnica que tiene que ver con la construcción musical. Entonces, digo amigable,
puedo calificarlo de otras formas también. Pero ella dice, bueno, quizá uno se acuerde al baile de 15 o a la fiesta de egresados, o haber visto bailar una vez a sus abuelos o a amigos, ¿no? Entonces, ahí está el plano de la expresión, ¿sí? Entonces, ¿con qué lo relaciono? Por ejemplo, cuando yo digo, por último, ¿no? Yo digo grave, punzante y potente, que fueron cosas que ustedes dijeron, capaz que me imagino la forma de un animal, capaz que estoy pensando en un animal, en la agresividad que tiene y yo personalmente, Paco, digo, bueno, ¿en qué animal puedo pensar? Yo pienso más en un búfalo que en una mariposa, ¿no? O en un elefante, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esa animalidad, en esa agresividad, fíjense cómo lo interesante, cómo desplaza todo el tiempo los conceptos, los conceptos generalmente se anclan en el plano de la expresión, pero resultan ser metáforas de eso también. El caso del negro, ¿no? La negrura es en sí una variable visual, un tema, digamos, físico que se puede estudiar desde el punto de vista de la física de la luz, en un color determinado, como el negro, un color oscuro. Algo también, ahora que me acuerdo, dijiste del rojo, ¿no? Creo que lo relacionaste con colores también. Fíjate, ahí ya cómo haces el paso del plano del contenido al plano de la expresión. Entonces yo digo, bueno, el rojo, bueno, ¿y el rojo con qué rojo? ¿Con la capa de un torero lo relacionás? ¿O con el rojo por ahí, un neón saturado ¿no? de un cartel de la noche porteña? No lo sé, ¿eh? Yo lo digo porque yo, digamos, me refiero quizá a mí me reporta ese rojo a ese imaginario más que al otro, ¿sí? A un imaginario más que al otro. Por eso definanlo ustedes, ¿sí? Entonces, ahí me parece que es un buen ejemplo de diferenciación, pese a que viene conjunto, viene mezclado, viene con, digamos, como que en el torrente de lava aparece todo junto, ¿no? Mezclado el plano de la expresión con el contenido, pero ahí se nota bastante bien clara, me parece, la diferencia entre conceptos, palabras conceptos, y qué expresiones representan para ustedes esos conceptos. ¿Sí? El rojo, la noche, la oscuridad, el cemento, ¿sí? Esa cosa. Sí, ¿Se entiende la diferencia, tío? sí, a mí yo creo que re está en cada uno. eh, Esto de qué nos transmite muy bien eso que decís del blanco y negro. Cuando pensé en eso, cuando escribí eso del blanco y negro, es porque me transmite, no sé, Piazzolla como fotografía analógica o, o muy blanco y negro, el tango, los pisos, y no sé, es muy foto blanco y negro. No sé si les pasa a algunos o no sé cómo cerrar Hola, la idea, pero me Es reda foto blanco y negro. creo que te entiendo, a lo clásico, querés decir. hola, Sí. hola. Como a Sí, se llevarlo a la escucha. Ah, imagen. perdón. Sí, lo interesante de eso es que a cada uno le despierta cosas distintas, ¿no? Uno le puede generar nostalgia, otro melancolía, otro eso, una foto en blanco y negro, otro algo clásico. Me parece súper interesante todas las variantes que tiran. No hay Pero, una Hola. verdad Ay, en todo esto. perdón. Pero además no todas las canciones transmiten lo mismo para mí. Eh, Siendo que hay Exacto. una cosa en común, pero no todo, no todas dicen lo mismo. No sé, mis sensaciones. No, No, es claramente. que a mí Pero me sí hola, que hay, ¿puedo dar mi sí que hay opinión? algo. Hay alguien Dale, que dale, está ya pidiendo la que quería palabra hablar. desde hoy, no sé quién es. Hay Ya un que, ya hola que. que surge Estaría ahí que bueno no. que dejen terminar a uno terminar la opinión porque no se entiende después bien. Pero, a ver, sugiero que hay un hola de una estudiante que Jacqueline, me parece. Jacqueline. Jacqueline, dale, Jacqueline. A ver, y ahí después vamos cerrando un poco, ¿no? No, yo, bueno, estuvimos en el grupo charlando y tuvimos diferencias, ¿no? Con respecto a Piazzolla. En el caso mío, Piazzolla representa todo un cambio, una fuerza increíble que tuvo,
O sea, esa es mi representación. La música de él representa una fuerza increíble, más allá de, bueno, de lo que le coloque o de lo que haya escrito, pero su música, cuando la escucho, me representa una fuerza increíble. Y yo creo que, bueno, ese es el cambio, ¿no? Que él dice, y hay una frase que a mí yo cuando vi los videos que me gustó mucho de él, que él dice, tuve las feliz ideas de cambiar el tango. Cuando en esa época, o sea, cuando él empieza en el 40 a hacer esos cambios, em, o sea, por ejemplo, todos se le ponen en contra, porque él, es más, en el 50 deja por 5 años porque él le gustaba en realidad mucho más el jazz. Después mezcla todo eso, por eso todo eso en conjunto, a mí lo que me provoca la música de él es un cambio rotundo y una fuerza increíble. Bien. ¿Y eso que decís en qué plano pensás que está? ¿Dónde lo alojás? ¿O dónde quedaría un poco mejor acomodado? ¿En el plano de la expresión o en el plano del contenido? Esto que decís de que es corpóreo, que hay contraste, ¿no? Y sería en el plano del contenido, ¿no? Bien, ¿y qué imágenes te representa eso en el plano de la expresión? Lo que te aparezca. Hoy a Simón le daba blanco, le daba negro, le daba rojo, le daba cemento, le daba oscuro, ¿no? Después podemos expandir un poco más, pero Sí, no, a mí me representa, o sea, lo que dije, eso de lo fuerte, sí, en planos, por ejemplo, por ahí, negros, en planos de diferentes colores, pero es yo cuando lo escuché por primera vez a él, a mí, o sea, el tango generalmente no me gustaba, me empezó a gustar con él. eh, Más allá, bueno, que a la gente le guste, ¿no? Justamente por la mezcla que él hace con los instrumentos y todo eso sin saber de música, ¿no? Al escucharlo simplemente. bien. eh, Bueno, ahí también está, o sea, me parece que... Profe, quizá, Dale. perdón, nada, que quizá yo, porque nunca había Piazzolla en color, por eso me trae muy a esa imagen de blanco y negro. También recién hablábamos en uno de los grupos de que también escuchás a Piazzolla y sentís que afuera está lloviendo o está todo mojado. ¿Por qué? ¿Por qué sentís eso? Digo, o imaginas, ¿por qué lo relacionás con la... No sé, son imágenes. Una No sé, cuestión no sé. interesante es cuando dice Paco por qué, es porque todo eso que ustedes van detectando, desentrañar, ¿por ¿Por qué aparecen eh, las imágenes o las sensaciones que ustedes están relatando? No, no, no es un examen, Simón, ¿no? Es No, un poco en la no, dirección. es para Es, ir claro, indagando, para crear. ¿cómo es que se da que a un tipo se le atraviesa la lluvia, ¿no? Siempre damos un ejemplo cuando aparece una situación así aparentemente descriptiva de donde la música te transporta a la posibilidad de hacer una descripción más o menos, este, quizá un poco más detallada, como la que vos hacés, decís, la lluvia. Cuando hablamos de las estaciones de Vivaldi, entonces uno escucha la primavera y escucha los pájaros, ¿no? Bueno, pero Vivaldi claramente quiere hacer unos pajaritos, unas mariposas en realidad, trabajando. Entonces, cuando vos escuchás la lluvia, ¿no? O imaginás, tampoco vamos a hacer una apología de la lluvia y la música de Piazzolla, no lo sé si hay esa. Pero lo interesante es indagate vos, en qué lugar estás uniendo un efecto musical, una sensación musical, y no importa que a otro le produzca el viento y a vos la lluvia, sino en qué lugar de tu mente imaginás que pueda estar alojado ese plano de la expresión a partir del plano del contenido que vos mismo describiste y con el cual me animo a decir que hay bastante
yo me podría apropiar de muchas de las palabras que vos dijiste, por ejemplo, y muchos de nosotros seguramente también. Algunos de otras, algunas diferentes, ¿no? ¿Sí? Pero ahí está la pregunta, me parece que es interesante, ¿no? Paco, ¿yo Juego, puedo juego. agregar algo que quería Claro. decir? Como que me parece también interesante destacar que como que es una música súper moderna para ese momento y que eso como que vino también a revolucionar un estilo. Y eso él era muy consciente de eso porque hace poco estuve leyendo cosas y como que una frase que él decía que él quería que su música se escuche en el 2000 y hasta el 3000 también. Como que él también era consciente de esa revolución y expresaba el cambio mucho en su música. Y una de las cosas que me da la sensación que es muy clave es eso de lo moderno, ¿no? Lo urbano y también como con ese estilo de música clásica, pero a la vez con otro ritmo, con electro también y ese tango, como una fusión bastante única que hizo él. Ahí de todo lo que decís, yo me quedo con la palabra urbano, ¿no? Estamos tratando de meternos un poquito en el plano de la expresión. Me anoté cerca de 30 adjetivos, sustantivos que van por el lado del plano del contenido, están buenísimos. Ya lo vamos a ir trabajando, ¿no? Pero digo, ¿no? Rojo, negro, blanco, cemento, lluvia, urbano. ¿Por qué? ¿Por qué vos decís que te representa lo urbano? ¿No? Digo, te pregunto, por simple curiosidad. O alguno de ustedes porque supone que él está viendo lo urbano. Me O alguien representa más. eso, esas cosas de, no sé, por ejemplo, la primera vez que uno va a Buenos Aires, por ejemplo, que, que sentís que es todo mucho más grande, más, no sé, en la luz, en la gente, en un montón de cosas en la calle, se nota como una sensación y como que no lo veo, no la asocio a la música a algo demasiado tranquilo como si fuese un campo en el que no pasa mucho, sino como que veo que es como esa tranquilidad de ciudad, pero también con ese ritmo caótico. Ahí está bien, ¿no? ¿Qué opinan? Ahí me parece que te acercaste lo más Sí, increíble. O sea, sí. acercó el movimiento y el ritmo caótico a lo urbano de Buenos Aires, ¿no? Ahí me parece que de a poquito, ¿no? Como que fuiste tirando del ovillo, de pronto apareció la calle. Yo anoto, lo que dice. Calle, Anote, gente, anote. urbano, movimiento y ruido y bullicio, ¿no? Ahí me parece que Noche, yo diría noche. noche, Bueno, definitivamente noche. vamos con la noche, yo lo voy anotando. Sí, yo A mí, cuando estaba haciendo el trabajo pensaba también a qué, te pregunto a qué apuntaba el trabajo, a qué iba, a, es como el concepto clave de estas dos preguntas, ¿se puede saber a dónde iban? Iban a estar Porque en me la ponía década como a jugar 50. ahí también a situar el tango esto que decía, en un campo y no lo podés colocar, ¿viste? Como que cuesta. No, pero si vos lees bien la pregunta, abajo, entre paréntesis, una dice plano de contenido y otra dice plano de la expresión. No, y venimos de estudiar el signo, que justamente consiste en juntar el plano de la expresión con el plano del contenido. Entonces, pareciera que está apuntando a ver de qué manera podemos descomponer estos signos que genera Piazzolla con su música, ¿no? O sea, ¿qué nos produce? ¿No? O sea, qué pensamos, qué sentimos, cuál es el concepto que surge cuando uno cae bajo la percepción de la música de Piazzolla, y además qué imágenes nos permite ver, o sea, qué plano de la expresión nos revela, ¿no? ¿Sí? ¿Se Una, entiende? ¿puedo leer mi respuesta? Perdón, no quiero Claro. interrumpir. ¿puedo decir una cosa sobre el urbano? Todos pueden decir todo, pero de a uno. ¿Querés, Laura? Alguien dijo antes, puedo leer mi respuesta, que no sé quién De a es. No, uno, pues para no que se no se entiende. vaya lo urbano, era una cosa pequeña. Dale, Laura. Sí, que no solamente Piazzolla es urbano Buenos Aires, que es Nueva York, él se cría en Nueva York, y eso me parece también muy fuerte. Nada, era eso más.
Bien, o sea que lo urbano no es nada más que Buenos Aires. Lo urbano es más una condición, ¿no? Ahí nuestro amigo recién dijo varias cosas, ¿no? Como el movimiento, la dinámica, el bullicio. Eso es como, de la misma manera uno puede decir urbano como signo y empezar a descomponerlo, ¿no? Es un poco el trabajo que estamos tratando de hacer. ¿Qué hay detrás del concepto urbano? ¿No? Piénsenlo al revés. Si ahora yo tuviera que hacer el mismo trabajo con lo urbano, digo, bueno, ¿qué música, qué sonido le pondrías a lo urbano? ¿No? ¿Y qué elementos físicos, o sea, en qué cuerpo se encarna lo urbano, ese concepto de urbano, ¿no? ¿Sí se entiende, Laura? Sí, sí, Digo, era digo que, por nada, extender un poco esta idea de que lo urbano quizá, es más, cuando uno dice lo urbano, esquiva lo porteño, dice, mete más, es un concepto más grande, ¿sí? Después podría ser también, como se ha dicho muchas veces, que el tango es una música de Buenos Aires, bueno, parece un lugar donde más se escucha, ¿no? Pero está Pero bien. una pregunta, ¿no? Lo que representa, lo que a varios le representa a Buenos Aires, ¿tiene que ver con una primera sensación o puede ser que tenga que ver con una representación que tiene, por ejemplo, lo audiovisual con Piazzolla? Porque si no tenemos esas imágenes del taxi manejando por Buenos Aires con la música de Piazzolla, por ahí no sé si lo asociamos a eso. Como que hay una representación muy fuerte, me parece, audiovisual de la música de Piazzolla en nuestras mentes ya. Es como que a mí también, no me acuerdo quién de los chicos dijo lo de Buenos Aires y a mí me pasa que cuando estoy llegando en micro, que llego a Buenos Aires, me viene esa imagen del taxi y Piazzolla, pero no lo obtengo por el paisaje de Buenos Aires, lo obtengo por, creo yo, es una opinión mía, por años de televisión y años de que, no, de que esa música estaba en cortinas musicales, en noticieros de Buenos Aires y esas cosas. Yo no sé si estamos tan vírgenes con respecto al sonido de Piazzolla. Como que ya antes de escucharlo ya lo escuchaste miles de veces en otras cosas, con otras. O sea, hay un acercamiento intuitivo, pero a la vez como que ya tenemos un montón de imágenes precargadas y de escucha desde otro lado. Nada, eso, yo me lo Yo estaba replanteando. coincido con Paula totalmente. Yo creo que si uno, me imagino yo, ¿no? Estando en el exterior y te ponen un tango de Piazzolla con imágenes de una Buenos Aires fría, así, una imagen tras otra, yo creo que se te caen las lágrimas y te trae a ese lugar. Pero ya porque viene de antes. No es algo que nosotros, sin tener esto de lo que traemos antes, nos pasaría. Que coincido con Paula, ¿no? ¿Qué más? Qué bueno que le gustaría a Piazzolla porque todos le decían que estaba alejado de Buenos Aires, Claro, que puedan claro. disociar. Está Eh, bien. a A mí, ver, una en- sola cosita a Paula chiquita, ¿no? Pero naturalmente, como ella decía, no estamos vírgenes el lenguaje es eso, uno circula, lenguajea todo el tiempo. Nosotros, quizá en realidad la interpretación que vos haces, que yo creo que es una eh, apreciación absolutamente posible, tiene que ver con al revés, no con la música, sino que es más, es como si estuvieras trabajando sobre el concepto de Buenos Aires, entonces te reporta a Piazzolla y no tanto necesariamente a Piazzolla. Yo también cuando entro a Buenos Aires con el auto caminando o en lo que sea, no sé si es Piazzolla necesariamente, pero el tango es como que se arrastra por la avenida y ni hablar después de las 8 de la noche, ¿no? Porque además se escucha. Si ustedes pasan por la calle, un taxi, bueno, hay temas que refieren al taxi como una figura central de la noche porteña y demás. Entonces, yo creo que hay un clásico, por lo menos en el imaginario nuestro, que es ir en un taxi en Buenos Aires escuchando tango. Yo lo tengo. Y de hecho me ha pasado, no es que lo tengo solamente, porque es una música que se produce y se replica mucho en Buenos Aires. Entonces, ese vínculo es absolutamente apreciable. Y lo que dice Paula y
Nicolás también, que está completamente de acuerdo, y seguramente la gran mayoría de nosotros, o aquellos que tuvieron la posibilidad de estar en Buenos Aires y construir desde la televisión, desde los medios, de años de escuchar esa construcción simbólica, consciente o no consciente, del vínculo entre, y lo voy a decir de una manera más grotesca, entre Piazzolla y Buenos Aires, también podría darse entre el tango y el urbano, ¿sí? O entre la música y la ciudad. O sea, me voy alejando cada vez más, ¿no? O sea, entre una música contemporánea ciudadana y cualquier ciudad, digamos, cualquier capital contemporánea, entre el tango y Buenos Aires, o sea, me voy acercando, o bien entre Piazzolla y el tango, ¿no? O sea, y la noche porteña, digamos, trato de afinar la mirada, ¿no? Entonces, eso es, bueno, se da de esa forma. Entonces, es interesante, ahora y yo propongo continuar en lo posible con esa línea, el ejercicio que quiere despejar, digamos así, la construcción simbólica que nos viene dada y tratar de que ustedes construyan con la mayor autonomía posible el plano del contenido que a ustedes les representa la música de Piazzolla y el imaginario, digamos, expresivo, o sea, el plano que representen ese plano de la expresión a partir de lo que ustedes están sintiendo cuando hacen el esfuerzo de quitarse el velo, digamos, impuesto y se emocionan frente a la música de Piazzolla, o a cierta música de Piazzolla, porque es vastísima, ¿no? Entonces, y tampoco nos perturbemos porque es un velo que nunca se puede quitar por completo, porque ¿cómo hace uno para quitarse el significado de la palabra mamá o papá o hermano, si ya la incorporamos desde, ¿no? Entonces digo, todo esto que ya viene con ustedes, con nosotros, bueno, traten de correrlo, pero tampoco nos angustiemos porque ese concepto, digamos así, condicione nuestra percepción original, ese esfuerzo que estamos tratando de hacer en decir todo lo primero que dijeron, ¿no? Amigable, agresivo, severo, contrastante, potente, quebrado, todo eso. Me parece que la televisión no quiso hacer que ustedes sientan, o el imaginario colectivo, ¿no? No trabajó a propósito, me parece, ¿eh? En un punto podría ser, pero creo que no, nadie hizo a propósito, nadie quiso construir a propósito la relación entre la gravedad, la oscuridad, la corporidad, digamos, la fuerza, la fluidez, la fusión, que dijeron por allí también, que tiene esta música que estamos escuchando, sino que están surgiendo de lo que a ustedes les provoca ese tipo de sonidos. Vuelvo al ejemplo del vals, o del rock, ¿no? O de la chacarera, yo qué sé, ¿no? Que recoge, uno escucha la música autóctona de la quebrada Humahuaca y no es esta, es otra, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué conexión imaginamos que pueda tener esos sonidos, esas armonías, y lo digo en términos nuestros, ese efecto que provocan vuestras emociones, esa música cuando la perciben, a diferencia de la de Piazzolla? Entonces, para cerrar, digo, Nicolás, Paula también, esto que observan ustedes, que yo creo que coincidimos, bueno, traten de, en primera instancia, despejarlo, ¿no? Traten de ver qué ocurre realmente con ustedes cuando esa música la escuchan, ¿decía? Y naturalmente no van a poder evitar, como dijimos en las clases anteriores, influir ese concepto con las emociones de las cuales son constitutivas de ustedes mismos como sujetos. Eso no lo vamos a poder hacer nunca. Pero sí ese esfuerzo de desmarcarse, digamos, de la investidura simbólica y de los niveles de esas identificaciones automáticas que se dan también en el campo del lenguaje. Traten de correrse un poco de allí. ¿Se entiende, Nicolás?
justo te estoy viendo a vos en primer plano, es como si te estuviera hablando a vos, ¿no? Pero ¿se entiende? Me imagino acercarse con ajenidad, ¿no? Como si no lo conociéramos, como si Claro. fuera ajeno a nuestra realidad. Que en este caso es muy probable desde el momento en que el desarrollo de su música se convierte en universal. No es solo tango, es muchas cosas más, es un clásico. Llegar a ese estatus, es que si lo comparamos con Gardel, yo pensaba, si comparamos con Gardel, no nos podemos disociar de la idea del tango. En cambio, en Piazzolla es muchas cosas más que el tango. Por eso es que nosotros encaramos distintos ejes para verlo. Entonces está bien atravesar lo que ustedes están haciendo, que es esto de lo que nosotros vivimos en relación a él por nuestra historia de argentinos, de haber crecido en esta cultura, pero hacer el ejercicio también de mirarlo con ajenidad en el sentido de, ¿qué pasa si yo escuchara esto y no lo conociera? Es probable que te lleve a los mismos lugares, pero tratar de ver por qué es. ¿Alguien más? A mí lo que me pasa con esto que está diciendo Katia es que, bueno, en mi caso yo escuchaba a mi papá mucho Gardel y un día me llamó mucho la atención cuando escuché que él estaba en la radio que tenía, escuchaba otro tango y bueno, y era Piazzolla. Y por ahí no me acerqué tanto a esa música desde lo personal, pero sí, para mí es recuerdo directo de mi papá. Entonces, ahora que estamos en esta materia, entrando de esta manera a conocerlo, es como que entro con esa ingenuidad, porque yo no lo conocía desde ese lugar, digamos. Entonces, todo lo encuentro rico, todo lo encuentro, más allá de lo que yo pude haber conocido o leído o aprendido de él, para mí esto es totalmente nuevo. Cuando el otro día vi el video que él decía que él es totalmente antitango en su vida, era en su vida real, digamos, porque no era de la noche, no era digamos, a él le gustaba el día, el deporte, fue empezar a verlo y conocerlo desde otro lugar. Y eso para mí es sumamente rico. A mí siempre me representó dramatismo y amo eso, amo eso. Y cuando él dijo, es una música dramática, sensual, de mucho apego a la pareja, eso me pareció maravilloso. Lo encontré como, bueno, desde otro lugar, obviamente, que cuando era chiquita lo escuchaba con mi papá, o más chica, digamos, ¿no? Y lo escuchaba con mi papá. Y eso me pareció hermoso, descubrirlo desde ahí me encantó. Mirá qué increíble, qué fácil sale cuando se largan, ¿no? Otras dos palabras increíbles que recién aportaste, que es dramatismo y sensualidad, ¿no? Entonces, increíble, porque ¿cuánta otra música puede estar, puede encerrar y acá está clarito el plano del contenido, ¿no? El dramatismo como plano del contenido. Yo podría apelar a otros estilos, otros cuerpos musicales que contengan ese carácter dramático y esa sensualidad. Entonces, esto de alguna manera se lo vamos anticipando y por eso estamos haciendo esto un poco, este ejercicio que preguntabas, Nicolás, o alguien por allí, ¿no? El concepto de esto. Porque la idea es que indagar, suponte, Liliana, que esto es, supongo que vos en algún punto vas por el dramatismo y la sensualidad, en el caso justo te toca y prosperás con ese concepto, lo que sea. Lo que estamos tratando de buscar, decir, bueno, el particular dramatismo de la música que a vos te toca supuestamente analizar, no sé si estás en tango, en Rock. en rock. Bueno, mira, ahí Escuché Libertango recién, que me encantó. Nunca lo había escuchado esa versión.
Bueno, entonces, digo, Dame. me paro solo en dramatismo y sensualidad porque vos lo comentaste, no porque te estemos induciendo a que trabajes con eso, ni mucho menos. Pero digo, entonces, una vez que uno descubre el anclaje, primero, ¿por qué uno cree que es el mismo Piazzolla dice, bueno, el tango, mi música es dramática, sensual, que además, si yo imagino si yo desgloso el imaginario del dramatismo y el imaginario conceptual de la sensualidad, no sé cuánto se chocan los dos, ¿no? Son dos cosas bastante diferentes, pero en el tango quizás sí. Entonces la idea es decir, bueno, ¿qué imágenes a mí me llevan a reconocer en imágenes, en fotos, ¿no? En colores, en qué expresiones que salen de la música puedo reconocer ese dramatismo y esa sensualidad, ¿sí? La idea es hacer el esfuerzo, nosotros no creemos que haya de hecho, por eso tenemos la obligación de trabajar así de a poco y digamos, de lo conceptual a lo material, porque si no es inviable, porque además ya dijimos que en esta, digamos, condición del lenguaje, que tiene que ver con una codificación en la cual en este punto no todos, los niveles de consenso no son absolutos, ya ven que para algunos se puede hacer una cosa y la otra, ¿no? Pero digo, el punto está ahí. Recién ustedes como lo merodearon con bastante claridad. Yo digo dramatismo, bueno, ¿qué imagen le pongo a ese dramatismo? Vos ya tenés A mí algunas me... imágenes como. No está bien, arrancamos después. Sí. Dale. Bueno, a mí aportando un poco a esto del tema del dramatismo, lo compartía con mi grupo, a mí se me venían como imágenes, como una secuencia de imágenes referidas a la ruptura de una relación. Digamos, las etapas que tiene una ruptura de una relación. Esta cosa de, por momentos, la bronca y esta cosa que quizás la impotencia puesta como musicalmente, puesta como esa agresividad que tiene. Después momentos tristes, estas partes de la tristeza, de llorar, de recordar. Y ahí es cuando se engancha con la melancolía. Esta cosa combinada de la alegría y de los recuerdos, de lo que ya no es, de lo que en algún momento fue, pero ahora ya no. Es como que la música de Piazzolla me trae esos recuerdos, esos recuerdos, bueno, sí, esos recuerdos y también em, esos sentimientos y esas imágenes combinadas con esta forma tan dramática, ¿no? De expresarlo como quizás también se podría, digamos, también recordar a Beethoven, digamos, que también manejaba ese lenguaje súper dramático, con una historia dramática detrás de cada obra. A mí me llevó a eso, aportando un poco también a lo que ella decía de esta cosa de las relaciones y también de lo dramático. A mí Bueno, ahí vos, me genera algo parecido. acabás de ampliar, perdóname, Marcos, acabás de ampliar más todavía el repertorio de contenido, ¿no? Fíjate lo que es más, ¿no? O sea, apareció como una imagen de ruptura de una relación, decís, también ese vínculo o esa comparación con el dramatismo de Beethoven, que yo coincido también, o sea, pero es otro, o sea, otro dramatismo, con otros instrumentos, con otros timbres, con otras, ¿no? Pero fíjate cómo sumás. Él dice, ¿no? No recuerdo quién habló. ¿Julián, puede ser? Julián, sí, sí. Julián. Bronca, tristeza, impotencia, llanto, pérdida y recuerdo. Me parece increíble porque todas, digamos, todas esas palabras son, me parece, remiten a conceptos que yo creo que de a poco están como conformando un poco como el campo conceptual, ¿no? El campo del plano del contenido donde se recuesta un poco esta idea de tango que vamos armando. Tango de Piazzolla también, ¿no? No sé quién es, quiero que Marcos había, ¿no? Estaba por ahí. Sí. Sí, justamente yo iba a comentar eso. Por lo general, tuve una época donde yo escuchaba mucho Piazzolla cuando era adolescente por ahí, y era como que era inevitable tener en el playlist en aquel momento el Piazzolla y Beethoven, en particular, o la quinta o la novena sinfonía, que tienen momentos tan violentos. Para mí, Piazzolla es violencia.
Es violencia musical y es pasión, pero no es decir, es una música que puede ser, no, 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 si vas a sentirte triste, tienes que ser tristeza, pero con dolor, y tiene que ser violencia. Yo me acuerdo que en un momento hasta planifiqué hacer un cortometraje con la canción que salía en el trama de Fernando Nuevo, creo que la fuga del ángel, que tiene mucha violencia y hacer una especie de dogfight de, viste, los aviones en Malvinas, esquivando a Harrier sobre los barcos, a ese lugar me lleva, a un lugar muy violento, sentir las balas alrededor del avión, a ese lugar me lleva. Me pone violencia y está bueno porque justamente es raro que en los tipos de ritmo que inspiran a Piazzolla que tengan tanta violencia por ahí, y es raro que el tango, más allá de hablar de cosas violentas, que tenga esa fuerza de la pasión violenta. Hay momentos donde si es triste va a ser triste y te va a desgarrar. Pero el resto del tiempo, por lo general, ya te digo, eh, muchas de las canciones me llevan a ese lugar, un lugar violento, un lugar de vas a sentir fuerte. Y creo que la forma que él entra, siempre digo, pateando la puerta de la música, animándose a hacer cosas que otros no, eso también es un acto violento, por así decirlo. Y la forma en la que él se expresa de muchas cosas también es violento. Sí, sí. Sí. Ahí Marcos agrega violencia, que ya se dijo, dolor, pasión y desgarro, ¿no? O sea, fíjense cómo de a poco, ya estamos en condiciones, igual falta muchísimo, ¿no? Pero de empezar a establecer cadena de palabras que tengan relación conceptual entre sí, ¿no? O sea, hay una órbita que va por la melancolía, la tristeza, la sensibilidad, la sensualidad, el llanto, la pena, y hay otra que va por el lado de la violencia, el dolor, la ruptura, el dramatismo, ¿no? Y entonces yo ahí empiezo a separar, ¿sí? Digo, ahí me parece que empieza a funcionar como esta descripción que estamos tratando de hacer por un lado del campo del contenido, que me parece que es donde más fácil resulta entrar, ¿no, Katia? O sea, estamos como Te pongo, te es pongo más otra, simple, es como la otra, puerta otra más cosa. fácil. Otro momento que siempre me acuerdo que me marcó mucho cuando yo era adolescente era encontrar la música de Piazzolla, un tema de Piazzolla en la película de Los 12 Monos, para representar en la película la locura del personaje, la extrañeza del lugar, porque el personaje había viajado en el tiempo, estaba en un lugar que no conocía, y meterte en esa situación, te ponía un pedacito de Libertango como si hubiera saltado la púa, como el loop, y era inquietante, completamente inquietante. Bien. Profesor, puede ser también que desde el punto de vista del contenido, pregunto, puede ser que la diferencia con el tango es que por ahí el tango más tradicional pone más énfasis en la narrativa, en lo escrito, y Piazzolla pone toda esa narrativa, que en vez de palabras ponerla en esas imágenes musicales, ¿no? O sea, como el cambio de narrativa, el cambio de... eh, otra forma de contarlo, ¿no? O sea, hacer una narrativa a través eh, de lo musical y no de las palabras. Claro, sí, sí, creo que sí. O sea, te iba a preguntar O sea, justamente, entraría en lo contenido, entraría dentro del claro, contenido, ¿no? en realidad, a ver, déjame interpretar. Primero te referís a la narrativa que se desprende de lo musical. O sea, es como, eso es una lástima que hoy no hayamos podido contar con la clase de Ulises, pero seguramente nos lo va a explicar o a comentar la clase próxima, ¿no? Con la teoría. Pero justamente eh, parece ser que Piazzolla, digamos, introduce una serie de rupturas en la construcción musical. O sea, me parece que a eso te referís, a Sí. esa narrativa, no a la poesía escrita, ¿no? A la letra. No. A Exactamente. esa, o sea, Claramente, sí. porque, No, porque el otro. yo lo que Ah, comprendo perdón. de que vos decís que Piazzolla no dice percanta que me amuraste, pero sí lo dice con la Lo música. toca. Claro, porque Exacto. lo que caracterizaba para mí, ¿no? El tango, así era la profundidad de las letras, todo lo que iba narrando. Y como que Piazzolla eso lo hace a través de lo musical, no necesita ponerle las palabras. Hace una traslación como la que estamos haciendo nosotros, decimos, Claro. de comprender qué es lo que quiere decir el tango y traducirlo
el puramente sonido, la claro. estructura musical y el Claro, sonido que produce. claro. Que por ahí para mí esa es la diferencia que hace con el tango tradicional, para mí, ¿no? No sé si está Claro, bien. seguramente es una diferencia, o sea, no significa no tenga la posibilidad de, pero está, digo, para no correr el concepto de ahí, yo creo que sí. O sea, no sabría decirte qué variables técnicas opera, seguramente armonías, ritmos, ¿no? En la cuestión, digamos, específicamente que tienen que ver con el lenguaje musical propio, ¿no? Pero, digo, no sabría decirte exactamente, algunas intuyo, otras más o menos las conozco, pero seguramente hay una cuestión métrica, de estructura musical, ¿no? De composición musical, que llevan a que esas cosas que en otros tangos pueden estar incorporadas por la poesía, bueno, él las incorpora un poco como decíamos que decía Katia recién, ¿no? O sea, él las toca, o sea, las Claro, transforma, las hace interpretar, y aún así, de cualquier manera, yo creo que también, bueno, eso es una interpretación, digamos, me estoy sometiendo al mismo juego que ustedes, ¿no? Yo creo que también ese hecho, o sea, esa traslación, ¿no? Ese traslado de un concepto que en una expresión está en la poesía y él lo traduce en la música, también lo deforma, o sea, lo transforma. O sea, cuando uno cambia de lenguaje o hace estas ejercicios de transferencia, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora, ¿no? Transferir de un tema a un concepto y de un concepto a una imagen. Es un trabajo muy difícil, sobre todo para entenderse a uno mismo, cómo separar la percepción de la concepción, o sea, el percepto del concepto. Es un trabajo que uno se tiene que habituar a hacer, si no es muy difícil de verlo, ¿no? Entonces, yo creo que él también hace eso permanentemente. O sea, traduce sensaciones poéticas a la música, y en ese camino, en esa traducción, no es literal, como en ninguna traducción. Algunas cosas se pierden, otras se reconstruyen, ¿no? Y otras se destruyen. Entonces, me parece que es muy interesante lo que vos planteás, porque en realidad, más allá de la certeza que uno pueda tener en decir, bueno, ese percanta que me muraste después lo traslada en un sonido, ¿no? Yo creo que seguramente podría ser eso. Pero lo interesante de eso es asumir que él trabaja con el sonido sensaciones diferentes y las instala dentro de ese mundo, digamos, tango, o por lo menos lo hace con los instrumentos que tradicionalmente trabajan dentro del mundo del tango, que después él, no sé si escuchaste ese video que es bastante largo, que es como un reportaje que él explica y pasan música, no. Donde dice justamente, y esto lo comentábamos nosotros la vez pasada, que él cuando tocaba en las orquestas típicas, en la de Aníbal Troilo, por ejemplo, o sea, que hacía arreglos que él sabía que eran muy evolucionados para el tango de ese momento, ¿no? O sea, igual habría que estirar, desarrollar ese concepto de evolucionado, que significa. Yo lo traduzco como diferentes, atípicos, raros, ¿no? O sea, y eso, un tipo que sabe música, de los muchos que hay seguramente aquí hoy, sabe que se traduce en términos de armonía, de métrica, de ritmo, ¿no? De estructura musical. Cuando uno escucha una cosa y es lo mismo, pero suena diferente, entonces porque tiene arreglos, y esos arreglos hay que saber de música, que es lo que él decía, y en ese conocimiento está, digamos, la posibilidad de construir, y para no perdernos, ¿no? Y acá me parece que es como el punto clave, de construir a través del plano de la expresión, o sea, con el bandoneón, con el ritmo, con la música, con el sonido que surge de un bajo, de un contrabajo, ¿no? Construir con eso, vuelvo a decir, con el plano de la expresión, un contenido diferente. Cuando yo escucho otro arreglo, otros ensambles, otras armonías dentro de un mismo tema musical, digamos, eso me reenvía un concepto diferente. Y ahí de nuevo está esta relación entre el plano del contenido y el plano de la expresión.
muy difícil de separar, a tal punto que el signo viene todo junto, ya lo saben. No se puede separar el plano del contenido del plano de la expresión. Siempre que vos estés hablando del plano de la expresión, necesariamente estás remitiéndolo todo el tiempo a un plano del contenido y viceversa. Pero lo que sí nos permite esta noción de signo es hablar por separado de cada cosa, aun cuando en cada caso esté agarrado, siempre está sujetado del otro, ¿no? La expresión del contenido y el contenido de la expresión, siempre están juntos. Pero uno puede hacer este ejercicio de ir despejándolo, o sea que está interesante lo que decís, Cristina. ¿Sí? Porque él cuenta y yo estuve mirando, bueno, los videos y empecé a mirar, y él dice ahí que, por ejemplo, justamente viene a tener problemas con Troilo porque él quería hacer música para bailar. Entonces, Piazzolla era como que le ponía demasiadas notas a las letras, ¿no? Y ahí empieza a haber un problema entre ellos que, bueno, después él se va con otro que, o sea, más o menos que opinaba lo mismo, ¿no? Que él, porque están en un lugar donde él empieza, o sea, a poner más notas bueno, en sus letras y la gente deja de bailar y lo va a escuchar, que es lo que cuenta ahí, que supongo que las compañeras o los compañeros que vieron esto, el video ahí lo vieron, ¿no? Lo que es muy interesante. Bien. Sí, él decía que a la gente no le gustaban esos arreglos que él hacía en la orquesta de Aníbal Troilo, pero él quería evolucionar y gracias a ese querer evolucionar, dice, mi música no está muerta y que música que no evoluciona muere. Y eso también me pareció Claro, extraordinario. súper, tal Sí, cual. pero vos fijate cómo evolucionaron de distinto, porque la música de Piazzolla se toca en orquestas, en bandas filarmónicas, y el tango se convirtió en un baile y en un ritmo que por ahí en países asiáticos toma una connotación distinta, culturalmente por una cuestión de ellos y por cómo ellos asimilan la cultura occidental, que lo llevó por otro lugar distinto, por ejemplo, y ahí es donde se nota bien la diferencia entre ambos. Sí, claro, a eso me refería yo, que uno pone énfasis en las palabras y en la narrativa ahí y no tanto en lo musical. Me parece, no sé, sin saber mucho de música, que como que la música era siempre lo mismo. O sea, la diferencia antes estaba en la letra, en lo que transmitían a ver de la narrativa escrita. Y él Claro. y Piazzolla, no, coincido con vos, Marcos, en eso también, sí. Claro, ahí es donde los japoneses, por ejemplo, como toman el tango, por ejemplo, por ahí es medio raro que tomen la letra y se enganchan en el musical, pero tiene que ir agarrado al baile y tiene que ir agarrado a cierto segmento de la sociedad, a cierta gente que tiene ciertas cosas en la cabeza, no es para cualquiera, no vas a ver millennial bailando tango en Japón, sino que es una música, digamos, de clase alta, por así decirlo. Y después sí, te vas a encontrar estas filarmónicas de no sé dónde, y bueno, ahí tocan Piazzolla, tocan un Beethoven, y le dicen Piazzolla, y de ahí vienen los cosas también. O sea, es como que se han bifurcado bastante también, incluso desde lo musical, prescindiendo ya también de la letra, eh, se han bifurcado muchísimo. ¿Alguien más? Yo quería compartir, eh, hablando de esto un poco de las comparaciones, que a mí me llevó a relacionar esto que tiene en particular Piazzolla, que son sus saltos y bajos en los ritmos, y me generé Cortó, ¿no? Se cortó. Victoria. Se te corta, Victoria. Sí, se entrecorta. de- No, se entrecorta, Victoria. Sí, no se está escuchando. te lleva a algo de impacto, tensión, y al mismo Se te corta mucho, Victoria. No te escuchamos, Victoria. Si podés correr. Ahora se licenció igual. no se escuchó nada.
hablé un Poquito. montón. Ah, Se arrancó de Escuchaba, pero nuevo, se dale. trababa. ¿ahí se me escucha? No, no. Sí. Ahí. Se me va solo. Ahí va. Bueno, que yo quería hablar un poco de esto de que se está hablando de comparaciones, que me llevó a relacionar la particularidad de Piazzolla con sus altos y bajos en lo rítmico, y que estos saltos que expresan impacto, tensión y violencia, como hablábamos, y a la misma vez en los bajos una libertad o drama, como en conjunto, a mí me llevó a interpretar una imagen, que vendría a ser la consigna 2, la imagen de hacer un conjunto de todo esto que tiene Piazzolla de, bueno, en sus tonos bajos y altos, como estoy diciendo, me llevó a imaginar cielo, pero nublado, como un compañero hoy que decía negro y blanco. Bueno, a mí me llevó más a los grises, porque me imaginé Qué el bueno, qué cielo bueno. nublado, que vendría a ser los ritmos altos, y los pájaros volando al ritmo, pero más de representando los tonos bajos, ¿se entiende? Como Muy representando perfecto. un impacto en lo nublado y un drama en los pájaros, mezclando todo el conjunto de Piazzolla. Algo así. Eso fue lo que fui escribiendo Buenísimo, cuando me imaginé buenísimo. la imagen. Bueno, de a poquito vamos como animándonos a ponerle imágenes a esto, ¿no? O sea, fíjense como de la misma manera que hoy aparecía como una especie de complejidad o gradiente en torno al plano del contenido, violencia, dolor, tensión, pasión, ¿no? Desgarramiento, bueno, todo, pérdida, llanto, todo eso como son conceptos que orbitan en torno a una categoría de conceptos que uno los podría vincular con algún punto de contacto entre alguno de ellos. Después, ahora aparecen que en el plano de la expresión también aparecen gradientes, ¿no? No en blanco y negro solamente. Ahora aparece esta cosa de gris, de nublado, ¿no? Aun cuando estén en el plano metafórico, un cielo nublado es un cielo nublado, concreto. Uno mira y ve. Yo te interrogaría incluso, ahora no lo vamos a hacer, bueno, tenemos el tiempo, pero ¿qué tipo de, qué nubes te imaginas vos? ¿No? Si son, No, me nubes no. imagino yo, Cuando está torrencial, que no hay ni nube, O qué es pájaros. o qué pájaro, ¿no? Y Yo volando pensaba en qué gris. pájaros. quieto, como en movimiento, qué grandes chicos cantando en manada, en manada, en bandadas. A ver, dale, desarrolla un poquito eso. Desapareció Victoria nuevamente, ¿qué pasó? No, se cortó otra vez. Justo nos Bueno, la dejó con la señal. gana de... Ahí estoy. Ahí va. No, me preguntabas qué nublado. Yo decía, nublado, nublado, gris, ¿viste? Cuando está feo, sin Cuando no nubes, se distinguen las nubes, claro. pero con pajarito. Y los Como el pajaritos que te conjunto pregunta de... Mauro, ahora te pregunta Mauro, dale. ¿Cómo eran esos pajaritos que asociabas a lo dramático? Me quedé pensando en cómo serían. refiriéndose al ritmo de Piazzolla, cuando en los bajos, en su tono, volaban al ritmo, pero en lo que también te transmite en el cielo nublado. En sí me transmite eso, que su Y acá música te es el pregunta tu cielo compañero si es nublado. un vuelo de pájaros románticos o son los de Hitchcock. ¿Los cuervos? ¿Romántico qué? Es buena esa. Romántico. Buena. No, porque para oscuro puse el cielo nublado. Es que justo en una materia del sábado lo vimos y se me representaron ahí cuando lo dijo ahora. En edición y montaje, seguramente. Bueno, si quieren ya para ir terminando un poquito, para redondear, yo la verdad que, viste, no hay mal que por bien no venga. La imposibilidad de dar una clase teórica que seguramente va a estar buenísima la clase próxima, de a poquito nos permitió esto, que igual lo íbamos a hacer,
posteriormente, a ir construyendo de a poco, o si quieren, deconstruyendo, desarmando el sonido de Piazzolla, la música de Piazzolla, el contenido, e imaginando a ver qué en este juego de transferencias, a ver cuáles son las nubes, los pájaros, los pisos blanco y negro, los negros, los blancos, la noche, la guerra, las balas, los disparos, la extrañeza, ¿no? Esos grises, los cielos grises, y esos tonos de colores, bueno, el rojo de hoy, el blanco de hoy, ¿no? Fíjense de a poco cómo van apareciendo cosas. Algunas me parecen más, permitámonos ir hilvanando, ¿no? Quizá lo primero, lo más interesante en esta primera aproximación, que va a durar varias clases, es la posibilidad de separar, que ustedes identifiquen y desbrozando un poco qué está del lado del plano de la expresión y qué está del lado del plano del contenido, ¿no? O sea, qué hay de cada lado. O bien cuando tengan un concepto en el cual experimentan alguna duda, bueno, traten de profundizarla, traten de explicar conceptualmente qué les pasa, qué les parece, qué sienten, y de ponerle colores, imágenes, formas, texturas, ¿no? Hoy también en algún momento, no recuerdo con quién, pero también hablábamos como de la textura musical, en el sentido del timbre de los instrumentos, el sonido concreto de un instrumento, es el plano en el cual ese concepto se materializa. Entonces, también manejen todo eso y empecemos hacer el intento de diferenciar qué va para el contenido, qué va para la expresión, aun cuando siempre ya sabemos todos a esta altura que son dos componentes de una misma realidad, que es el signo, ¿no? O sea, las dos cosas siempre están juntas, tensionadas. Pero uno puede hablar del concepto y puede remitirse, bajar o subir del concepto al plano de la expresión. Entonces, me parece que eso sería interesante a partir de hoy, ¿no? De aquí a la próxima clase. Sigan experimentando esto. Ahora, Katia, seguramente podemos cerrar de alguna forma esta actividad quizá para la clase próxima, trabajando sobre el Miro, ¿no? Me parece que es el momento del collage, estamos trabajando sobre el Miro. Entonces, quizás si logramos la clase próxima articular con Ulises, doblemente podemos ya tener este basamento, ya podemos preguntar mejor, ¿no? Ya hay un tránsito mínimo, al menos, en torno a ir perdiendo este nivel de ingenuidad frente a la música, ¿no? En general y en particular hoy a la de Piazzolla. Bueno, eso me parece que no estuvo mal hoy. La verdad es que no sé si hay alguien más que por ahí tenga algo para agregar, o Katia, si querés hacer un Yo les dejo como cierre. inquietud, construir las imágenes sonoras de esto que estamos hablando. Así como vos, Victoria, proponías lo nublado con los pájaros, ¿cuáles serían los sonidos con los que construirías esas sensaciones que remite este universo que vos estás relatando? Y vamos también a construir las imágenes sonoras que van a acompañar a las visuales. Y ese sonido va a estar relacionado con lo que ustedes quieren decir y con materiales que ustedes van a construir a partir de la obra de Piazzolla. No vamos a trabajar con la música traducida sobre este ejercicio, sino ustedes van a trabajar un sonido preciso, original y que tenga que ver con aquello que quieren decir. Entonces esto que les decimos de desglosar, cuando tal vez no encuentren cómo más contarlo con lo visual, que a veces es lo primero que nos remite, piénsenlo también en el plano de los sonidos. Cuando hablo, por ejemplo, violencia,
cuál sería el sonido de la violencia, cómo lo establecerían, porque por ahí también va a ir el resto de nuestras indagaciones. Lo que hayan hecho hoy, por favor, súbanlo al Miro de cada uno de los grupos, así vamos construyendo los ejes. Bueno, ¿se entiende, chicos? Estamos como son 10:20, me parece que estamos bien. ¿Se entendió? Es importante, ok, muy buena clase, leo por allí. Ustedes son, o son de halago fácil o no estamos haciendo tan mal las cosas, me parece. Unas trompetitas para terminar, las felicidades. Pero, por favor, exijo alguna que otra trompeta, ya está. Hay que festejar esta clase. Totalmente. Bueno, gente, Muy bien, chicos. nos vemos. Cualquier novedad, nosotros como siempre la subiremos durante la semana, pero bueno, nos esperamos. Nos encontramos el jueves próximo entonces a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Chao, Luego. Y un dato que me olvidaba, un dato que me olvidaba decirles, es que yo creo que hay que reconsiderar la posición de Di María. Estoy completamente de acuerdo con lo que decían. Yo no lo pondría afuera de los 22. Sí. Ya lo vamos a hablar. Afuera de los 22. Eso para otra clase. Muchas gracias. Profe, Chao. ¿puedo preguntar una cosa? Claro. Comentar a vos aparte, no es de la clase, era para hablar algo con Francisco, era Paco. Dale. Encontré en mi casa 2 libros de Bartés. Ajá. Y quería consultar, uno es Bartés, se llama de mitologías, y el otro, Ajá. fragmentos de un curso amoroso. No sé si tenías idea de esos, o los Sí, conoces. pero ahí no son muy convergentes, digamos, con esto, ¿no? No No estoy hablando de la carrera en sí, sino de que como son de Bartés y lo vimos, a mí me dije, este lo vi en la facultad. Y lo encontré en mi casa pasando ahí por la biblioteca. Y dije, por ahí lo leo cuando termino el cuatrimestre, que es aparte, obviamente. Cuando Bartés tenga es importante. un momento. Claro que sí. Nada, te lo quería compartir. Perfecto. Sí, claro que sí. Bartés es un tipo muy lúcido que ha aportado muchísimo a este mundo de la significación. Así que lo que leas de Bartés seguramente va a contribuir muchísimo. Nosotros lo que hacemos es un recorte, como se habrán dado cuenta, bibliográfico de algunos autores, además que preferimos, porque nos parecen en algún sentido un poquito más claros, en otros más simples, otros a propósito por la complejidad. Pero sí, claro que sí, Bartés es amigo nuestro, es amigo de la cátedra, Bartés, ¿no? Como otros. Así que, Este año no bueno, pusiste la foto todavía de los amigos de la cátedra. no pasó no está el No pasó coso, todavía, tenés que ponerla así. la ponemos, sí, es el Tendría que estar PowerPoint, la cámara lúcida, la cámara como lúcida. el libro amigo. Digo, nosotros sacamos mucho la cámara lúcida, lo obvio, lo obtuso también, de ahí sacamos algunos textos que les estamos dando. Hay mucho de esto. Y por último, ya que vos salís con Bartés, ¿no? Que es de lo poco que nos hace quedarnos un minuto más, Bartés, ¿no? Di María y Bartés son como nuestros extremos posibles, ¿no? Son nuestros paréntesis. No hay nada a la izquierda de Bartés ni a la derecha de Di María. Está todo metido ahí adentro. Entonces, la verdad es que intentamos subir mucho material bibliográfico y es muy importante, pero muy importante leer, así como leer poesía, leer ensayo, ver cine, ver todo, leer libros es muy importante, porque eso permite demorarse, permite discutir con el libro, interpelarse uno mismo, comparar, eso es muy importante, ¿no? La educación universitaria, leer Bartés, digamos, diría que es una cosa muy buena, muy favorable, así que léelos en cuanto puedas, y si los escaneas un día, los subimos Sí. acá también. Así que bueno.
Bueno, Cuando termine el trimestre seguro tenga tiempo. bueno, genial. Dale, Entonces, bueno, gracias. ahora sí, un saludito grande para todo el mundo, ¿eh? Nos vemos el jueves, chicos. Chao. Chao. Buenas noches. Buen fin de- Buenas noches a todos. Buenas noches.